El santo del día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia, historia de maestros de la vida cristiana de todas las épocas que como faros luminosos orientan nuestro camino. Hoy 27 de febrero celebramos a San Gabriel de la Dolorosa, copatrón de la juventud católica italiana. A los 4 años quedó huérfano de madre. El padre, que era un excelente católico, se preocupó por darle una educación esmerada, mediante lo cual logró ir dominando su carácter fuerte, que era muy propenso a estallar en arranques de ira y de mal genio. Tuvo la suerte de educarse con dos comunicadores de excelentes educadores, los hermanos cristianos y los padres jesuitas, y las enseñanzas recibidas del colegio le ayudaron mucho para resistir los ataques de sus pasiones y de las vanidades. El joven era sumamente esmerado en vestirse a la última moda, y sus facciones elegantes y su fino trato, a la vez que su rebosante alegría y la gran agilidad para bailar, lo hacían el preferido de muchachas en las fiestas. Su lectura favorita eran las novelas, pero le sucedía como en otro tiempo a San Ignacio, que al leer novelas en el momento sentía emoción y agrado, pero después le quedaba en el alma una profunda tristeza y un moral hastio de abatimiento. Sus amigos lo llamaban el enamoradizo, pero los amores mundanos eran como un puñal forrado con miel, dulces por fuera y dolorosos en el alma. En una de las 40 cartas que de él se conservan, le escribe a un antiguo amigo: ya se ha entrado de religioso, mi buen colega, si quieres mantener tu alma libre de pecado y sin la esclavitud de las pasiones y de las malas costumbres, tienes que huir siempre de la lectura de novelas y del asistir a teatros donde se dan representaciones mundanas. Mucho cuidado con las reuniones donde hay licor, con las fieras donde hay sensualidad. Huye siempre de toda lectura que pueda hacer daño a tu alma. Yo creo que si yo hubiera permanecido en el mundo, no habría conseguido la salvación de mi alma. Dirás que me divertí bastante, pues de todo ello no me queda más que amargura, remordimiento y temor y hastio. Perdóname si te di algún mal ejemplo y pídele a Dios que me perdone también a mí. Al terminar su bachillerato y cuando yo iba a empezar sus estudios universitarios, Dios me llamó a la conversión por medio de una grave enfermedad. Lleno de susto, prometió que si se curaba de aquel mal se iría de religioso, pero apenas estuvo bien de salud, olvidó su promesa y siguió gozando del mundo. Un año después enferma mucho más gravemente, una laringitis que trata de ahogarlo y que casi lo lleva al sepulcro. Lleno de fe, invoca la intercesión de un santo jesuita martirizado en las misiones. Promete irse de religioso y al colocar una reliquia de aquel mártir sobre su pecho, se queda dormido y cuando despierta está curado milagrosamente, pero apenas se repone de su enfermedad, empieza otra vez el atractivo de las fiestas y de los enamoramientos y olvida su promesa. Es verdad que pide ser admitido como jesuita y es aceptado, pero él cree que para la vida del hombre tan mundano lo que está necesitando es una comunidad rigurosa, y deja para más tarde el entrar en una congregación de religiosos. Estalla la peste de cólera en Italia, miles y miles de personas van muriendo día por día, y el día menos pensado muere la hermana que él más quiere. Considera que esto es un llamado muy serio de Dios para que se vaya de religioso. Habla con su padre, pero a este le parece que un joven tan amigo de las fiestas mundanas se va a aburrir demasiado en el convento y que la vocación no le va a durar quizás siquiera unos meses. Pero un día asiste a una procesión con la imagen de la Virgen Santísima. Nuestro joven siempre le ha tenido una gran devoción a la Madre de Dios, y probablemente esta devoción fue la que logró liberarlo de las trampas del mundo. En plena procesión, levanta sus ojos hacia la imagen de la Virgen y ella lo mira fijamente con una mirada que jamás había sentido en su vida. Ante esto, ya no se puede resistir más y se va donde su padre a rogarle que lo deje irse de religioso. El buen hombre le pide el parecer al confesor de su hijo y reciba la aprobación de este santo sacerdote. Le concede permiso para entrar a una comunidad bien rígida y rigurosa, los padres pasionistas. Al entrar de religioso, se cambia el nombre, en adelante se llamará Gabriel de la Dolorosa. Gabriel, que significa el que lleva los mensajes de Dios.
y de la dolorosa, porque su devoción mariana más querida consiste en recordar las 7 dolores, penas que sufrió la Virgen María. Desde ese entonces era un hombre totalmente transformado. Gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y le había dado gusto a sus sentidos. Ahora entra en una comunidad donde se ayuna y donde la alimentación es tosca y nada variada. Los primeros meses sufre un verdadero martirio con este cambio tan brusco, pero nadie lo oye, jamás una queja, ni lo ve triste o disgustado. Gabriel lo hacía con toda el alma. En el mundo se había dedicado con todas sus fuerzas a las fiestas mundanas, pero ahora, entregado de religioso, se dedicó con todas las fuerzas de su personalidad a cumplir exactamente los reglamentos de la comunidad. Los religiosos se quedan admirados de su gran amabilidad y la exactitud con tal que cumplía todo lo que se le mandaba, en fervor impresionante con el que cumplía sus prácticas de piedad. Su vida religiosa fue breve, apenas unos 6 años, pero él cumple lo que dice el libro de la sabiduría. Terminó sus días en breve, pero ganó tanto el premio como si hubiera vivido muchos años. Su naturaleza protestaba por la vida religiosa, era austera y rígida, pero nadie se daba cuenta en lo exterior que las repugnancias casi invencibles de su cuerpo sentí ante las austeridades y la penitencia. Su director espiritual sí lo sabía muy bien. Al empezar los estudios en el seminario mayor para prepararse al sacerdocio, leyó unas palabras que le sirvieron como un lema para todos sus estudios y fueron escritas por un sabio de su comunidad, San Vicente Strambi. Son las siguientes: los que se preparan para ser predicadores o catequistas piensan mientras estudian en que una inmensa cantidad de pobres pecadores les suplica diciendo: por favor, prepárense bien para que logren llevarnos a nosotros a la eterna salvación. En este consejo tan provechoso, tan incito a dedicarse a los estudios religiosos y con el entusiasmo de su espíritu. Cuando Gabriel ya está bastante cerca de llegar al sacerdocio, le llega una terrible enfermedad de tuberculosis. Tiene que recluirse en la enfermería y allí acepta con toda alegría y gran paciencia lo que Dios ha permitido que suceda. De vómito de sangre en vómito de sangre, de ahogo en ahogo, vive todo un año repitiendo de vez en cuando lo que Jesús decía en el huerto de los olivos: Padre, si no es posible que pase de mí este cáliz de amargura, que se cumpla en mí tu santa voluntad. La comunidad de los pasionistas tiene una principal devoción en meditar en la Santísima Pasión de Jesús, y al pensar y al repensar en lo que Cristo sufrió en la agonía del huerto, y en la flagelación y coronación de espinas, y en la subida al Calvario con la cruz a cuestas, en las horas de moral agonía en que el Señor padeció en la cruz, sentía Gabriel tan grande aprecio por los sufrimientos que nos vuelve muy semejantes a Jesús sufriente, lo que soportaba con todo valor y una tranquilidad impresionante. Pero había otra gran ayuda que lo llenaba de valor y esperanza: era la fervorosa devoción a la Madre de Dios. Su libro mariano preferido era Las Glorias de María, escrito por San Alfonso María de Ligorio. Un libro que consuela mucho a los pecadores y débiles, y aunque leamos 10 veces, todas las veces nos parece nuevo e impresionante. La devoción a la Santísima Virgen llevó a Gabriel a grados altísimos a la santidad, y un religioso le aconsejaba: no hay que fijar la mirada en el rostro hermosos, porque esto enciende mucho las pasiones. Y otro le decía: lo que más me ayuda a vivir en el alma en paz es pensar en la presencia de Dios, el recordar que los ojos de Dios siempre están mirando y sus oídos siempre están oyendo en toda hora. El Señor pagará todo lo que se hace por Él, aunque sea regalar a otro un vaso de agua. El 27 de febrero de 1862, después de recibir los santos sacramentos y de haber pedido perdón
a todos por cualquier mal ejemplo que les hubiera podido dar. Cruzó sus manos sobre el pecho y quedó como si estuviera plácidamente dormido. Su alma había volado a la eternidad a recibir de Dios el premio de sus buenas obras y de sus sacrificios. Apenas iba a cumplir los 25 años. Poco después empezaron a conseguir milagros por su intercesión. En 1926 el sumo pontífice lo declaró santo y lo nombró patrono de los jóvenes laicos que se dedican al apostolado. San Gabriel de la Dolorosa ruega por nosotros.